patria, pues se cumplió un año de que el régimen de Daniel Ortega desterrara de Nicaragua a 222 expresos políticos quienes siguen buscando su camino en Estados Unidos entre las dificultades por el idioma, la necesidad de encontrar trabajo y en medio de todo atender, por supuesto, las secuelas físicas, mentales tras meses y años en la prisión, en la cárcel. Despojados de su nacionalidad y sus pertenencias y empujados a una vida que no habían planificado, hoy agradecen vivir en libertad, pero se enfrentan al vacío de construir una nueva vida en un país desconocido. Quiero darle la bienvenida a Juan Sebastián Chamorro, ex candidato presidencial nicaragüense. Fue uno de esos 222 ciudadanos de Nicaragua que fueron desterrados hace un año y hoy hacen vida fuera de su país, fuera de su tierra, en el exilio. Bienvenido, señor Chamorro. Gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, por la oportunidad de siempre estar acá en el programa, que se escucha en todo el continente. Sorprendido escuchando lo de la arbitraria detención de Rocío San Miguel y el paralelismo que estas dictaduras hacen exactamente por las mismas causas de menoscabo al territorio nacional, traición a la patria, trabajarle para potencias extranjeras. Es que fui condenado por la dictadura de Ortega por 13 años de cárcel, y es increíble cómo exactamente es la copia del carbón de cómo trabajan estas dictaduras. Mismo libreto de quienes hacen llamarse socialistas. Bien, señor Chamorro, me toca preguntarle hoy cómo ha vivido usted este año, primer año de destierro. Este año de destierro y de desnacionalización obviamente ha sido un año muy difícil. Sin embargo, en el caso nuestro, en el caso mío en particular, mi esposa Victoria y mi hija Victoria Isabel habían salido pocas semanas después de mi secuestro, esto es en junio del 2021. Así que, a diferencia de la mayoría de mis hermanos de los 222 que fuimos expulsados por la dictadura de Ortega de nuestro propio país, yo me pude reencontrar con mi familia ese mismo día de la excarcelación. No así la inmensa mayoría de los 222, que todavía muchos de ellos no se han podido reunificar con sus familias, porque la dictadura utiliza precisamente la no reunificación familiar como forma de tortura, no dejándoles, por ejemplo, que los niños menores puedan, los hijos menores, quiero decir, puedan salir con permiso de las autoridades, de tal manera que se continúa la represión de la dictadura, aún así estando en el destierro. Igualmente se han confiscado, como se hizo pública, todas las propiedades por decreto de todos los 222 y 94 personas adicionales que fueron desnacionalizados. Así que ha sido un año muy intenso, un año de mucho trabajo político y de continuar la lucha. La cárcel nos dio esta oportunidad, esta excarcelación, para seguir con más ánimo, con más fuerza, con más determinación la lucha por la liberación de Nicaragua y de los más de 100 presos políticos que todavía quedan en Nicaragua. ¿Cree que producto de esa oportunidad que han tenido todos estos nicaragüenses, 222 que fueron desterrados, expulsados del país, retirada su nacionalidad por parte del régimen de Daniel Ortega, ha fortalecido la lucha? Es decir, al día de hoy, el régimen de Daniel Ortega, aunque grite, aunque ordene a policías, a las Fuerzas Armadas, a sus seguidores, a sus paramilitares, perseguir a la oposición, ¿cree que hoy está más debilitado que hace un año? Está más expuesto como una dictadura brutal, pero ciertamente el expulsarnos a la oposición y básicamente todo el liderazgo de la oposición nicaragüense fue desterrado en este avión, y subsecuentemente también después se hace más difícil efectivamente la lucha política, porque estamos desarraigados fuera de contacto con el pueblo nicaragüense, y eso es precisamente el mismo guión que estas dictaduras persiguen, de tal manera de que yo lo llamaría esto como una etapa donde hay desafíos, pero que estamos hablando frente a una dictadura con intenciones dinásticas, familiares, que no puede sostenerse en el tiempo. Entonces, todas estas cosas que ellos van ejecutando son errores políticos, tácticos, y también la persecución en contra de su propia gente que tal vez no está de acuerdo con la sucesión dinástica, también han sido purgados de las filas de
el Estado dictatorial nicaragüense y también han sufrido el exilio. Con nosotros habían colaboradores sandinistas en la cárcel del Chipote que también venían en el vuelo, de tal manera que todas estas acciones debilitan en el mediano plazo a la dictadura, que se mantiene con la fuerza del ejército, la policía y los paramilitares, pero que enfrentan el enorme repudio de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Usted fue durante mucho tiempo un opositor reconocido a la dictadura, al régimen de Daniel Ortega, pero cuando decide lanzarse o promocionar su candidatura presidencial, ¿a usted le dio tiempo de digerir el peligro que corría? Es decir, ¿en algún momento usted sabía, lo pensó, lo analizó, el hecho de ser candidato abanderado de la oposición podría llevarlo a prisión? Efectivamente, además de que para junio, el momento en que yo fui arrestado, detenido, secuestrado, ya llevaba 8 meses de persecución y acoso policial las 24 horas del día. Un modelo muy cubano, por cierto, de tal manera de que en cualquier momento, y fui de alguna manera retenido. Cuando no me dejaron salir de Managua, por ejemplo, yo tenía Managua por cárcel, no podía salir del país y tuve casa por cárcel un par de semanas previo a el momento de mi captura. Cuando se lanza la campaña presidencial, obviamente que los riesgos se calculan. Estábamos claros de que Ortega utiliza la cárcel como su forma predilecta de represión y era un riesgo que teníamos que asumir, pero que también era parte de precisamente el riesgo de haber asumido la lucha por la liberación y la democracia en Nicaragua, de que siempre estuvo presente. No pensábamos, sin embargo, la mayoría de los que fuimos apresados, de que iba a ser por tanto tiempo. Pensábamos que tal vez la detención iba a ser durante el proceso electoral o la inscripción para que él pudiera correr solo, que lo terminó haciendo. En pocas palabras, esta acción de desafiar a la dictadura provocó que la dictadura nos echara preso, no solamente a este servidor, sino a los demás precandidatos presidenciales, y con esto quedó al descubierto no solamente el fraude electoral que ya estaba fraguando Ortega, sino también el enorme caso de represión política que se está dando. Es inaudito de que en un proceso electoral se echara preso a toda la oposición política, de tal manera de que la estrategia fue a un enorme costo familiar, un costo personal de 2 años, casi 2 años de estar tras las rejas, pero que esto efectivamente también demostró en el mundo entero la conciencia de la brutalidad de la dictadura de Daniel Ortega. A partir del 2018, de abril exactamente, se desató en Nicaragua una ola de protestas muy llamativas de la sociedad nicaragüense en contra del régimen de Daniel Ortega, en contra de la persecución, de la opresión, pidiendo democracia, el retorno de la democracia a su país. Quiero preguntarle por si esa lucha, de alguna manera, logró permear las bases del sandinismo. Es decir, usted me decía, en el avión que nos llevó fuera de nuestra tierra, habían sandinistas, personas que habían colaborado con Daniel Ortega, que en algún momento dijeron, no vamos más. Y de hecho, a partir del 2018, el régimen de Ortega Murillo ha hecho una especie de limpieza a lo interno del régimen. Creo que han ido ubicando a personas que han manifestado no estar de acuerdo con ciertas decisiones que se toman a lo interno del régimen. Sí, efectivamente, Ortega comete un enorme error táctico, ¿verdad? Al querer reformar el seguro social y miente descaradamente cuando dice de que esta revolución cívica y pacífica, que así fue, él no lo admite de esa manera, fue producto de la injerencia norteamericana, porque siempre estos regímenes dictatoriales comunistas tienen que echarle la culpa al exterior, cuando en realidad, y a tu pregunta específicamente, se dio entre los estudiantes de las universidades públicas, muchos de ellos, yo diría la mayoría de ellos, hijos de sandinistas. De tal manera de que estos jóvenes que se levantan en abril y levantan la antorcha de la protesta, producto de una reforma al Seguro Social que está afectando dramáticamente a los pensionados, surge de universidades que son o habían sido hasta ese momento baluartes
de la izquierda y del sandinismo en particular. Y lo que se da entonces es que Ortega arremete contra estos estudiantes y los asesina a más de 350, la mayoría de ellos jóvenes, también hay niños y mujeres y gente mayor, pero en su inmensa mayoría estudiantes universitarios que vienen de hogares sandinistas. Entonces él trata de ocultar la mentira con la mentira, quiero decir, de que esto fue, como lo dicen todos estos dictadorzuelos, un complot de parte de la derecha, de los enemigos del pueblo nicaragüense en alianza con el imperialismo norteamericano. Pero en el 2018 era obvio, era con solo ver los rostros de esos liderazgos nuevos que surgieron, venían muchos de ellos del Frente Sandinista. Y ese es precisamente el gran costo que esta rebelión de abril le significó a Daniel Ortega, que nunca llegó a tener más del 35% del voto popular. Recordemos que Ortega ganó en el 2006 con el 38% y cuestionable. Y eso hizo que sus filas se rompieran drásticamente y dijeran, muchos sandinistas, nosotros no derrocamos la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 para instaurar una dictadura de Daniel Ortega y su esposa, de tal manera de que esta es una rebelión de abril donde participa todo el pueblo nicaragüense, evidentemente, pero muchos seguidores sandinistas, periodistas, intelectuales, miembros del partido, etcétera, se mueven de esa figura ya tenebrosa que significa Ortega y Murillo, que asesina en las calles a plena luz del día, frente a organismos internacionales y a las cámaras, a más de 350 nicaragüenses inocentes. Señor Chamorro, usted vive hoy en un país libre, como lo es Estados Unidos. Le pregunto, ¿cuánto cuesta en sacrificio personal vivir en libertad, pero pensando, me imagino, no estoy en su mente, pero sé que es así, pensando en la libertad de su país, de Nicaragua? ¿Cuál es su objetivo de vida hoy? Bueno, cuando vos has perdido absolutamente todo, propiedades, patrimonio, nacionalidad, tu propio arraigo a tu tierra, te queda la esperanza. Eso es lo que no se debe perder nunca. Y es precisamente por todo este costo que has mencionado, 2 años de vida, acoso, injurias, calumnias, acusaciones falsas, falsos juicios, aislamiento, tortura, cárcel. Todos estos elementos más bien dan fuerza a seguir luchando en este proyecto de vida que significa la democratización y la liberación de Nicaragua plena y definitivamente. De tal manera que yo me encuentro en este momento en Estados Unidos muy agradecido con la hospitalidad de habernos recibido, también del gobierno de España, que nos ofrece también la nacionalidad española, a quienes fueron despojados, y la solidaridad mundial de todas distintas organizaciones y países en el mundo que ayudan a esta causa. Y este proyecto de vida se traduce en varias acciones específicas. Yo me encuentro en este momento escribiendo un libro sobre las atrocidades para generar memoria y verdad, para crear este argumento para nuevas generaciones y las actuales generaciones de que no se vuelva a repetir una barbarie como esta, no solamente en Nicaragua, sino en el resto de América Latina, donde hay retrocesos democráticos. Y también tengo una vida política bastante activa, denunciando en los foros internacionales a los perpetradores de la violación de derechos humanos, y en la parte académica, donde estoy ahora trabajando en una universidad acá, también educando a nuevas generaciones, estudiantes de todas partes del mundo, sobre las atrocidades que se cometen y se siguen cometiendo en Nicaragua y en otras partes del mundo como parte de este retroceso democrático. De tal manera de que más bien con más fuerza, con más determinación, este proyecto de vida, que es lo que me pregunta, culminará y seguirá después de la democratización en la reconstrucción de nuestro querido país que tanto ha sufrido de los embates de los dictadores. La clave está aquí en lo que usted me decía. Después de perderlo todo, me queda la esperanza. Creo que allí está la clave. En pantalla, Juan Sebastián Chamorro, ex candidato presidencial de Nicaragua, uno de esos 222 nicaragüenses que fueron desterrados hace un año y hoy hacen vida en el exilio, por supuesto conectados con la realidad de su país, de su tierra natal. Gracias por compartir con nosotros esta tarde. Será hasta la próxima. Gracias, Carlos Eduardo.